El sol de la tarde caía con fuerza sobre las polvorientas calles de As-Vita, mientras los pasajeros se apiñaban en un autobús viejo y destartalado. Era el tipo de autobús que todos usaban, cuando no había otra opción, ruidoso, sofocante, siempre lleno de gente yendo en todas direcciones. Direcciones. Los vendedores gritaban al costado del camino, los niños lloraban, y el conductor tocaba la bocina sin parar. Dentro los pasajeros ya sudaban agarrando sus maletas y pertenencias. Entre ellos encontré a Charlotte, una joven de unos 20 años. Estaba agitada, pateando y lanzando mira a su alrededor, como si buscara algo para distraerse. Últimamente la vida había sido difícil para ella y a menudo buscaba atajos para salir de ello. Ese día, sus ojos eran agudos, no solo concentrados en el camino, sino atentos a las oportunidades que otros podrían pasar por alto. Unos momentos después, el autobús se detuvo y una anciana subió lentamente. Su espalda estaba ligeramente encorvado con el rostro marcado por la fatiga y la edad. Los pasajeros se movieron a regañadientes le hizo un pequeño espacio. Se sentó con cuidado frente a Charlotte y dejó escapar un largo suspiro. Y pronto se quedó dormida. Inmediatamente la mirada de Charlotte se posó en el bolso de la anciana colocada descuidadamente a su lado. El arbusto crujió levemente, pero la anciana no se movió. Un pensamiento. Lo audaz, lo temerario y lo peligroso se apoderó de la mente de Charlotte. Su corazón latía más rápido mientras murmuró para sí misma. Se ve tan cansada. No se dará cuenta. Ni siquiera. Tras una rápida mirada a su alrededor para asegurarse de que nadie la estuviera observando, Charlotte extendió la mano como medida de precaución, el ruido del autobús ahogó el débil sonido de la cremallera, que abrió. Sus dedos temblaban ligeramente, pero la determinación prevaleció. En unos segundos ella sacó un pequeño monedero y lo metió en su propio bolso. Su pulgar se aceleró. El calor le subió al rostro. Ella permaneció erguida fingiendo indiferencia. Pero en su interior el miedo y la emoción se desató. Alguien se daría cuenta. Despertaría a la anciana paralizada. Siguiente. Charlotte no soportó la tensión. Golpeó con fuerza el costado. Ella saltó del autobús para indicar que quería bajarse casi saltando antes de que el vehículo se detuviera por completo. Caminaba rápido, casi corriendo con los ojos bien abiertos. Al llegar a casa cerró. La puerta quedó atrás y se apoyó en la tienda. El bolso aún estaba en sus manos. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Una breve punzada de culpa cruzó su rostro, pero la desterró. Inmediatamente. «Estará bien», murmuró. «Solo es una bolsa». A toda prisa. Lo abrió esperando encontrar una gran suma de dinero, o al menos algo valioso. Para su gran sorpresa, ¡qué decepción! Solo había unos pocos billetes arrugados. Frunció el ceño mientras los contaba. No era casi nada, apenas alcanzaba para comprar comida para un día o dos. Pero algo más le llamó la atención. Atención. En el fondo del bolso había unas elegantes gafas de sol. Brillaban tenuemente bajo la luz que entraba por la ventana. Intrigada, Charlotte los recogió y les dio vueltas en las manos. El marco era resistente, las gafas estaban impecables y parecían mucho más caras que cualquier cosa que ella poseyera. Sonriendo, corrió al espejo, se los puso y levantó la cabeza con orgullo. Lo hizo admirando su reflejo. Por primera vez ese día se sintió rica, hermosa y poderosa. Ella giraba de derecha a izquierda, encantada con cómo le sentaban como si hubieran sido hechos para ella. De repente una sombra se movió en el rabillo del ojo. Sobresaltada, se giró bruscamente, pero no había nada allí.
Ella negó con la cabeza, riendo nerviosamente. «Debo estar soñando», murmuró quitándose la ropa, los vasos y colocándolos sobre la mesa. Fue entonces cuando su hermana menor, Alice, entró en la habitación vestida con un sencillo vestido de iglesia, miró a Charlotte con una sonrisa amable. «Charlotte, ¿vienes a la iglesia conmigo?» «¿Esta noche?», preguntó en voz baja, pero Charlotte hizo un gesto con la mano. «Estoy demasiado cansada». Quizás a veces, mintió. No quería que su hermana sospechara nada. Alice asintió levemente, decepcionada. «Bueno, descansa un poco», dijo antes de salir de la habitación. «Quédate sola». Charlotte continuó. Rápidamente agarró la bolsa robada y la metió en una bolsa de plástico. Su corazón latía con fuerza. En voz alta, como si alguien estuviera a punto de saltar y acusarla. Salió y tiró la bolsa a la basura, asegurándose de que ya se ha enterrado bajo otra basura. De vuelta en su habitación, se sentó en la cama mirando los vasos de sol. Una ligera sensación de inquietud la rozó, pero se negó a pensar en ello. Estaba acostumbrada a volar y no le pasaría nada grave. Esto nunca le había pasado. Cansada de las emociones del día, Charlotte se acostó en su cama. Sus párpados se cerraron poco a poco. Una última sonrisa se dibujó en sus labios al verse reflejada en el espejo. Las gafas brillaban suavemente sobre la mesa mientras se quedaba dormida sin darse cuenta de que su gesto descuidado acababa de abrir la puerta. Algo mucho más oscuro de lo que pudo haber imaginado. El Cristo tridente de su despertar no llegó. Nunca. En cambio, fueron los rayos del sol los que se filtraban a través de las finas cortinas de su habitación. Abrió. Sus ojos recorrieron lentamente la zona antes de saltar al ver la hora. Ya eran más de las 8 de la mañana. Su corazón se encogió. Hoy. Se suponía que sería uno de los días más importantes de su vida. Su tan esperada entrevista de trabajo. Su amigo Thomas. Había hablado con la empresa sobre sí misma rogando por una oportunidad. Después de años de decepciones la negativa era una oportunidad que no podía dejar pasar. «Oh no, oh no», murmuró Charlotte vistiéndose apresuradamente. Apenas se pasó un peine por el pelo, agarró sus gafas. Salió de casa bajo el sol del día anterior y salió a toda prisa. El sol pegaba fuerte cuando paró un taxi. Al subir se secó la frente. 5 Boulevard Road, dijo con voz entrecortada. El taxi arrancó a toda velocidad. En el tráfico matutino. Para protegerse de la luz cegadora se volvió a poner las gafas. Inmediatamente. El mundo que la rodeaba parecía más oscuro, más frío y extrañamente más nítido. Apenas se ajustó las gafas, se le heló el corazón. Justo en medio de la calle había un hombre alto. Inmóviles sus ojos estaban fijos en ella. Su rostro estaba pálido, casi sin vida. ¡Alto! «¡Detén el coche!», gritó Charlotte con voz temblorosa. El conductor sorprendido frenó a fondo. Frenó a fondo. El taxi frenó bruscamente. «¿Qué te pasa? ¿Quieres que tengamos una... accidente?», exclamó. «Ese hombre de ahí», respondió ella señalando. Dedo presa del pánico. El conductor la miró desconcertado. «¿Cuál hombre?», preguntó. «El que está aquí frente a nosotros». Ella insistió con mano temblorosa, pero el conductor se limitó a negar con la cabeza. La calle estaba desierta. Sonaban las bocinas tras ellos, pero no había nadie a la vista. «Señora, ¿se encuentra bien?», preguntó lentamente con voz preocupada. Añadió: «No hay nadie aquí». Las manos de Charlotte temblaron cuando se quitó las gafas de la cara. Para su asombro, el camino estaba despejado. «El hombre ha desaparecido»,
murmuró, con voz entrecortada. El conductor frunció el ceño visiblemente incómodo. No sé a qué estás jugando, pero... No quiero problemas. Por favor, bájate. ¿Qué? Pero aún no hemos llegado, protestó alzando la voz. Señora, por favor, salga. No puedo seguir con esto. Viajaré contigo, dijo con firmeza abriendo la puerta. Su mirada iba y venía entre espejo retrovisor como si temiera que estuviera maldita. Y Matu conmocionado. Charlotte salió del vehículo. En el momento en que se cerró la puerta, el taxi aceleró dejándola sola en un tramo desierto de la carretera. La realidad de lo que acababa de suceder la golpeó, y el miedo la retorció. Su estómago. Miró a su alrededor desorientada. La calle estaba desierta. Sola. Los lejanos cantos de los pájaros rompieron el silencio. El sol le quemó la piel al empezar a caminar. Decidida a no perderse la entrevista, apretó sus gafas contra su pecho, dudando en volver a ponérselas. Finalmente, incapaz de soportar el resplandor del sol, se los volvió a poner en la nariz. Fue entonces cuando los vio. Un grupo de individuos extraños había aparecido detrás de ella. Al principio pensó que solo eran transeúntes, pero algo andaba mal. Sus rostros estaban pálidos, excavados, y sus pasos lentos y mecánicos parecían perfectamente sincronizados con los de ella. Cada vez que ella cruzó la calle y ellos también. Cada vez que ella aceleraba, ellos aceleraban. Sus ojos estaban espacios vacíos como los de las sombras humanas. El corazón de Charlotte latía con fuerza en cada sombra. El pánico se extendió por sus venas. Agarró su bolso y echó a correr sus sandalias, repiqueteando sobre el asfalto caliente. Las siluetas, unas criaturas extrañas, también empezaron a correr silenciosamente tras ella. «¡Déjame en paz!». «¡Silencio!», gritó, y su voz resonó en la calle vacía. Le ardían los pulmones, le dolían las piernas. Pero corrió hasta llegar a una intersección concurrida. Los autos pasaban a toda velocidad. Las aceras estaban llenas de mundo. Por un momento se sintió segura. Pero cuando se dio la vuelta, las figuras estaban, todavía allí inmóvil al borde del camino. Alterada, aterrorizada, ella corrió hacia el centro de la multitud. «¡Ayúdenme!», gritó con la voz quebrada. «Por favor, ayúdenme. Manténganlos lejos de mí», señaló con desesperación. Los transeúntes intercambiaron miradas perplejas. Siguieron la dirección que ella les indicó, pero no vieron nada. Un vendedor de naranjas negó con la cabeza. Una mujer que llevaba una niña le susurró a su vecina. «Está loca», murmuró alguien. A Charlotte se le encogió el corazón. Nadie más los vio. Esta revelación le heló la sangre. Con mano temblorosa se arrancó las gafas de la cara. Al instante, las figuras desaparecieron como si nunca hubieran existido. La intersección recuperó su bullicio habitual, normal, habitada solo por curiosos que la observaban desconcertados. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Se le subieron a los ojos la vergüenza y el miedo la abrumaban. Ella no entendía esto, lo que estaba pasando. Solo sabía que sus gafas estaban malditas, eran peligrosas, inhumanas. Sin pensarlo, corrió hasta un contenedor al borde de la carretera y los arrojó viéndolos hundirse bajo una pila de envases y polvo. Un profundo suspiro de alivio se le escapó. «No quiero volver a verlos nunca más», murmuró. Se secó la frente, se arregló la ropa y se obligó a seguir su camino. Todavía tenía una entrevista que cumplir. No podía dejar que esta locura arruinara su única oportunidad. Le temblaban las piernas, pero siguió adelante. Con determinación. Alguien le quitó las gafas. No quería volver a oír hablar de ello.
La entrevista tuvo lugar. Mejor de lo que esperaba. Respondió las preguntas con nerviosismo, pero el jurado le sonrió y la animó. Cuando todo terminó, salió de la oficina aliviada con el corazón ligero por primera vez en semanas. Al regresar a casa murmuró: «Quizás esta sea mi oportunidad. Quizás todo finalmente cambie». Cansada pero un poco más segura, abrió la vieja puerta de madera de su casa ronroneando suavemente. Pero tan pronto como al entrar en su habitación la canción se le quedó atascada en la garganta. Sus ojos se abrieron de par en par y la bolsa que llevaba se le había escapado de las manos. Allí, cuidadosamente sobre su mesita de noche, encontró las gafas de sol que había tirado ese mismo día. Casi se le doblan las rodillas. «No, no, no es posible», balbuceó retrocediendo hasta la pared. «Te eché, te dejé aquí». El cubo de basura al lado de la carretera. Su voz se quebró de terror. Se abalanzó, agarró los vasos y los sacudió como si iban a desaparecer. Pero ella permaneció sólida, fría, pesada en sus manos. El pánico la invadió como una ola. «¡Ah, Alice, Alice!», dijo, con todas sus fuerzas. Su hermana corrió asustada. «Ah, ¿qué pasa? ¿Qué pasa?», preguntó mirando a su alrededor. Charlotte señaló las gafas, temblando. «¿Los pusiste tú ahí?». Alice frunció el ceño. «No». «¿De qué hablas?». «Nunca los había visto. ¿Estás seguro de que nadie entró en la casa mientras estuve allí?». «Se fue», insistió Charlotte con voz tensa. Alice negó con la cabeza. «Pero nadie. Me quedé aquí todo día». «Charlotte». «¿Qué pasa?». Pero Charlotte no respondió. Se quedó mirando las gafas, el corazón. Latía furiosamente. «¿Qué he hecho?», murmuró. Esa noche dio vueltas en la cama. No podía dormir. La habitación estaba en silencio, pero su mente trabajaba a mil. Obsesionado con sus gafas. Misterioso mientras comenzaba a quedarse dormida, escuchó un susurro suave pero claro. Su nombre era Charlotte. Sus ojos se abrieron de repente, su piel se cubrió de carne. De una gallina. Se incorporó lentamente. «¿Quién anda ahí?», susurró. La voz regresó tranquila y tranquilizadora. «No tengas miedo», dijo con las manos temblorosas, y Charlotte agarró los vasos que estaban sobre la mesa. Respiró hondo y los guardó. Inmediatamente su visión cambió. La oscuridad de la habitación pareció aclararse y justo frente a ella se encontraba una hermosa joven y radiante, pero claramente no de este mundo. Su presencia llenó la habitación con una extraña mezcla de paz y tristeza. Charlotte jadeó de asombro aferrándose a su manta. «¿Quién eres?», preguntó. La mujer esbozó una sonrisa melancólica. «Mencionaron mi nombre», dijo en voz baja. «Estas gafas, las cosas que vistes no son comunes. Te permiten vernos espíritus atormentados. Seguimos siendo prisioneros de este mundo por nuestra muerte. Esperamos a alguien que pueda ver a alguien que pueda ayudarnos a encontrar la paz». Los labios de Charlotte temblaron. Los espíritus, atormentada. Antes de que pudiera hacer más preguntas, apareció una nueva figura. Esta vez era una niña con lágrimas en los ojos. Extendió sus pequeñas manos y suplicó: «Por favor, ayúdenme». No le dijo a nadie que ayudara a mi madre. Ver a la niña le rompió el corazón a Charlotte. Nunca se había sentido así. Qué profunda tristeza en la voz de un niño. «¿Dónde está tu madre?», preguntó. Su propio miedo se transformó gradualmente en compasión. «Sígueme», suplicó la niña. Temblando, Charlotte se levantó guiada por una fuerza que no entendía y siguió al niño hacia la calle. Con poca luz, caminó hacia una pequeña casa no muy lejos de la suya. Dentro en el suelo yacía un
Una mujer inconsciente, labios pálidos, un frasco de pastillas vacío volcado a su lado. La niña se arrodilló llorando. «Esa es mi madre. Por favor, no la dejes morir». Con el corazón latiéndole con fuerza, Charlotte se abalanzó sobre ella. Tocó la piel fría de la mujer. Todavía había una leve. Sin perder un segundo, cogió su teléfono, pidió ayuda y gritó hasta que los vecinos corrieron. Juntos llevaron a la mujer al hospital más cercano. Allí los médicos se pusieron manos a la obra. Rápido. Tras unos minutos de tensión anunciaron que la mujer sobreviviría. Un alivio inmenso. Charlotte se sintió abrumada. Se giró hacia donde estaba la niña. Su rostro ahora estaba sereno. Se le habían secado las lágrimas. «Tenía anemia falciforme», explicó en voz baja. «Siempre sufría. Mi padre murió en un accidente y cuando me fui, mi madre perdió las ganas de vivir. Pero ahora seguirá adelante. Irá. Mejor». A Charlotte se le hizo un nudo en la garganta al ver a la niña desvanecerse lentamente. Su rostro se iluminó, de serena paz. Cuando desapareció por completo, la habitación de repente pareció más ligera, como si se hubiera liberado de un peso. Invisible. Charlotte salió del hospital con el corazón latiendo entre el miedo y la sorpresa. Bajó la mirada hacia las gafas que aún sostenía en sus manos. Ahora comprendía que no eran solo accesorios de moda. Eran una puerta de entrada a un mundo en el que nunca había creído. Esa noche, acostada en la cama, su mente seguía turbada por los extraños acontecimientos del día. Ella se calmó, pero finalmente el sueño la venció en un sueño oscuro y aterrador. Se encontró en un bosque denso, donde la luz de la luna se filtraba débilmente. Entre los árboles. De repente apareció un hombre con el rostro desencajado por la rabia, un cuchillo largo y reluciente en la mano. Sus ojos brillaban con una luz sobrenatural mientras comenzaba a... Para continuar. El corazón de Charlotte latía con fuerza. Corría, las ramas le arañaban los brazos, sus pies tropezando con raíces y piedras. Sin importar su velocidad, el hombre se mantuvo muy cerca, no era golpeando el suelo como tambores de guerra. Su voz resonó a su alrededor, pero las palabras permanecieron incomprensibles. «Déjame en paz», gritó en el sueño mientras sus piernas se estaban debilitando. El bosque parecía interminable, atrapándola en un círculo interminable. Cuando el hombre levantó el cuchillo para golpearla, Charlotte soltó un grito desesperado. En realidad, su cuerpo se agitaba violentamente en la cama, cubierto, empapada en sudor. Alice, despertada por los gritos de su hermana, entró corriendo en la habitación. Encontró a Charlotte. Temblando, jadeando, murmurando incoherencias, Alice se arrodilló a su lado y le puso las manos encima. Cuerpo, y oró fervientemente. «Señor, protege a mi hermana. Líbrala de todo espíritu maligno. Que ninguna arma forjada contra ella prospere». Ella oró con toda su fe. Casi de inmediato, Charlotte dio un salto y abrió los ojos bruscamente. Respiraba entrecortadamente. Su mano se apretó contra su pecho. «Alice iba a matarme», susurró temblando. «Guy, ¿de qué estás hablando?», Alice preguntó tomándole la mano, pero Charlotte negó con la cabeza, incapaz de explicarlo. Se sentía débil, aterrorizada. Tras un largo silencio, extendió la mano hacia la mesita de noche donde estaban sus gafas. Sus dedos estaban temblando. Dudó un momento, luego los guardó. Dicho y hecho, apareció en la esquina de la habitación, pero esta vez no estaba en paz. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, sus hombros temblaban de dolor. «¿Por qué estás llorando?», preguntó Charlotte en voz baja. Aunque el miedo no la había abandonado, la voz respondió: «Brisa».
Porque fui estúpida. No hice caso a las advertencias de mi madre. Mamá, y lo pagué con mi vida. Los ojos de Charlotte se abrieron de par en par. ¿Qué te pasó?, dijo secándose las lágrimas y comenzando a contar su historia. Hace años yo estaba, como tú, una joven pobre que vivía con mi madre soñando con una vida mejor. Cada día era una lucha. Y a menudo rezaba por un milagro. Su voz se debilitó. Entonces volví a ver a Débora, una amiga de la infancia que, de repente, se había vuelto rica. Lo tenía todo: ropa bonita, una casa grande, coches, sirvientes. Cuando me vio, me recibió con los brazos abiertos y prometió ayudarme a salir de la pobreza. Estaba ciego por su éxito y lo creí demasiado rápido. Charlotte escuchó sin aliento. Débora me dio dinero. Edición continua. Al principio no era mucho, solo lo suficiente para ayudar a mi madre. Dijo que me quería. Estaba tan feliz. Estaba tan agradecida de no haber sospechado nada. Pero cuando mi madre vio el dinero, ella, sospechosa, me preguntó, ¿qué quiere Débora a cambio? Me reí. Me rogó que le devolviera el dinero, pero mentí. Fingí que lo había devuelto. Mientras lo guardaba, la voz de... Las palabras se volvieron más pesadas. Pasé cada vez más tiempo con Débora. Me fui a vivir con ella pensando, para empezar un nuevo trabajo en la ciudad. En realidad, vivía en su sala de meditación disfrutando de un lujo que no había tenido. Nunca lo supe. Creí que tenía suerte. No sabía que era un cordero llevado al matadero. Charlotte se estremeció. ¿Qué quieres decir?, preguntó y bajó la mirada. Una noche, un hombre llegó a la casa. Ella murmuró. Era viejo, pero poderoso. Débora se inclinó ante él y, sin comprender, hice... Incluso. Más tarde descubrí que él era la fuente de su riqueza, un hombre. Práctica oculta que prolongó su vida mediante sacrificios humanos. Y yo, su voz. Se hizo añicos. Me habían elegido para ser el sacrificio. Charlotte cargó con él. Se llevó una mano a la boca, horrorizada. Me drogaron. Continuó Edith con lágrimas corriendo por sus mejillas. Cuando yo... Despierto, yacía en un ataúd en lo profundo de un bosque en medio de la noche. Mis gritos se perdían en cayó la oscuridad, pero nadie vino. Poco a poco la tierra empezó a cubrirme. Quedé enterrado vivo. Los sollozos llenaron la habitación. Así terminó mi vida traicionada por en quien más confiaba, habiendo ignorado la sabiduría de mi madre. Ahora mi alma incapaz de encuentra descanso. Los ojos de Charlotte se llenaron de lágrimas. Edith, lo siento mucho, susurró. La miró con desesperación. Charlotte, debes ayudarme. Este hombre sigue vivo. Su poder está ligado a mí. Un cuerpo que aún yace en el bosque. Si lo mueve antes de que lo encuentren, nunca seré libre. Pero si ayudas a mi madre a recuperarlo, su poder se romperá y por fin podré descansar. Charlotte tragó saliva. Con dificultad mi corazón late con fuerza. ¿Dónde puedo encontrar a tu madre? Encuéntrala rápido, insistió Edith, cuya figura comenzaba a flaquear. El tiempo se acaba. Si descubre nuestro plan, intentará detenerte. Por favor, ayúdame antes de que sea demasiado tarde. El silencio volvió a caer. Las gafas. Las manos temblorosas de Charlotte se le resbalaron. Permaneció congelada en su cama bajo la mirada preocupada de su hermana. Porque por primera vez en su vida Charlotte comprendió que se encontraba entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, y que aún tenía que tomar una decisión. A la mañana siguiente se levantó el corazón le latía con fuerza. Las palabrotas resonaban sin cesar en su mente. Encuentra a mi madre, solo ella puede ayudarme. Para liberar.
agarrando en su mano un pequeño trozo de papel en el que Edith había susurrado una dirección. Charlotte comenzó el camino sus pasos vacilantes. Cada paso se sentía pesado, como si ojos invisibles lo estuvieran observando. Después de una larga caminata por estrechos callejones, finalmente llegó frente a una pequeña casa destartalada, encajada entre dos edificios altos. Se le cortó la respiración. El lugar estaba en silencio, el aire extrañamente quieto. Llamó. Se acercó con suavidad a la puerta. La puerta se abrió con un crujido, y allí de pie ante ella estaba la anciana del autobús aquella, cuyo bolso le había robado unos días antes. A Charlotte se le doblaron las rodillas. Las lágrimas brotaron de sus ojos. «¿Tú?», susurró tapándose la boca con la mano. Los ojos cansados de la anciana. Las mujeres fruncieron el ceño. «Sí, hija mía. Te conozco». Charlotte cayó de rodillas, sollozando. «Mamá, te lo ruego, perdóname. Fui la niña tonta». «¿Quién te robó el bolso en el autobús?» «No lo sabía. No lo sabía. Conduciría a todo esto». Su voz se quebró por el remordimiento. Extendió las copas con mano temblorosa. «Estas gafas no son comunes. Son lo que me llevó a ti». Los ojos de la anciana creció. Sus manos se arrugaron y temblaron mientras agarraba los vasos y los examinaba, con una mezcla de miedo y gratitud. Se hizo un largo silencio. Luego lentamente ella se los llevó a los ojos. En cuanto las gafas le rozaron la cara, gritó y se agarró el pecho. Las lágrimas brotaron de inmediato. Ante ella, en la tenue luz de la habitación, estaba su hija Edith, radiante de alegría. Un suave resplandor. «Mamá», murmuró Eddie con voz temblorosa. «Mi hijo», gritó. Las rodillas de la anciana se doblaron de emoción. Extendió los brazos como para abrazarla, pero sus manos cruzaron el espectro sin tocarlo. Los sollozos del mar llenaron la casita. «Maillot». «¿Dónde estabas? Yo pensé que lo había perdido para siempre». El rostro de Edith se contorsionó de dolor. «Estoy perdida, mamá. He sido una estúpida. No hice caso a tus advertencias sobre Débora. Me traicionó. Me entregaron a un hombre malvado para sacrificarme. Me drogaron y luego me enterraron. Viva en el bosque». La anciana gimió conmocionada por el dolor y la ira. «Te lo dije. Te dije que esa chica no era buena». Su voz estaba temblando. «Lo siento, mamá», murmuró. «Debería haberte escuchado. Pero ahora debes ser fuerte. Mi cuerpo aún yace en lo profundo del bosque. Si lo encuentras y lo expones, su poder será destruido. Date prisa antes de que me conmueva». Las lágrimas de la anciana cesaron gradualmente, reemplazadas por una llama de determinación. Se secó la cara se tocó la esquina del taparrabos y asintió. «Dime a dónde iré. No descansaré. No hasta que te haya dado la paz». Luego describió el lugar oculto en el bosque donde se encontraba el ataúd. La anciana escuchaba atentamente, grabando cada palabra en su memoria. Charlotte observaba en silencio el corazón. Estaba tensa durante el reencuentro entre una madre y su hija. Se sentía pequeña, indigna, pero estoy profundamente agradecido de haber podido ser el vínculo entre ellos. Cuando la visión se desvaneció y las gafas perdieron su brillo, la anciana se enderezó a pesar de su fragilidad. «Tengo que irme», dijo con firmeza. «Encontraré el cuerpo de mi hija, aunque sea lo último que tenga que hacer. Eso es lo que hago». Se ató el pañuelo con más fuerza, se metió las gafas en el taparrabos y salió de la casa con paso firme. Decidido. Charlotte se fue a casa angustiada. Se sentó en silencio en su habitación, repasando cada momento en su mente. Poco después,
Alice entró vestida con su vestido. Túnicas blancas de iglesia. «Me voy a la vigilia de oración», dijo. «¿Vienes conmigo?» Charlotte forzó una sonrisa, ocultando su angustia. «No estoy demasiado cansado. Vete sin mí, me quedo en casa esta noche». En cuanto Alice se fue, el silencio cayó pesadamente sobre la casa. Charlotte se acostó, pero el sueño pronto la venció llevándosela, en una nueva pesadilla. Esta vez se encontró encerrada en un ataúd. El aire era pesado, la oscuridad, sofocante. Intentó moverse, pero en vano. Sobre ella, una voz. Una voz burlona resonó, la del mismo hombre malvado de sus sueños. «Arruinaste mi sacrificio», siseó. «Ahora tú tomarás su lugar». Extendió las manos hacia ella, el cuchillo brillando en las sombras. Charlotte gritó, debatiendo su voz, resonando en la oscuridad. Al mismo tiempo, en realidad, Alice estaba rezando en la iglesia. En un profundo trance espiritual, su espíritu conectó con la angustia de su hermana. Ella comenzó intercediendo fervientemente, repeliendo todo poder maligno enviado contra Charlotte. En el sueño entonces, cuando el hombre bajó el cuchillo, una luz brillante atravesó la oscuridad. El ataúd se sacudió violentamente y el hombre retrocedió cegado, protegiéndose el rostro. La luz se hizo cada vez más brillante, envolviendo a Charlotte como un escudo. Se despertó sobresaltada en la tienda con el cuerpo empapado en sudor. Se puso la mano en el pecho, comprendiendo que las oraciones de Alice habían atravesado la pesadilla. Para él, la primera vez se dio cuenta de lo cerca que había estado de la muerte. Los rayos del sol matutino se filtraban suavemente. En su habitación, por primera vez en días, una sonrisa de alivio iluminó su rostro. En su teléfono la estaba esperando. Había un mensaje. Era de la empresa donde tuvo su entrevista. Había estado aceptado. Su corazón se elevó. Después de años de búsqueda, rechazo y decepción, su oportunidad finalmente había llegado. Una alegría burbujeante surgió en ella mientras se preparaba cuidadosamente. Eligió su impermeable, un hermoso atuendo. Lustraba sus zapatos hasta que brillaban e incluso se tomaba el tiempo de peinarse con cuidado. «Este es el comienzo de una nueva vida», murmuró frente al espejo. Al llegar a la empresa la llevaron a su supervisor. Para su gran sorpresa, no solo fue recibida cálidamente, le dijeron que comenzaría en un puesto incluso más alto que el que había solicitado. El puesto incluía una casa amueblada e incluso un coche de empresa. Los ojos de Charlotte se abrieron de par en par. «¿Yo una casa y un coche?», preguntó con voz temblorosa. «Sí», respondió el supervisor con una sonrisa. «Ustedes... Qué suerte, señorita Charlotte. La mayoría trabaja durante años antes de tener estas oportunidades. Responsabilidades. Considéralo una bendición». Abrumada por la gratitud, Charlotte murmuró una oración de agradecimiento. Su corazón estaba rebosante de esperanza. Por primera vez, la vida parecía sonreírle. Pero su alegría duró poco. Apenas una hora después, cuando todavía estaba conociendo su nueva oficina, entró el mismo supervisor. Su rostro era sombrío. «Señorita Charlotte», dijo secamente. «Lo siento, pero su contrato queda cancelado. Debe abandonar el local inmediatamente». Estas palabras le cayeron como una bofetada. «Tengo licencia, pero apenas empiezo. No entiendo. ¿Hizo algo malo?». El supervisor miró hacia otro lado. «No puedo decir más. Estos son órdenes de arriba. Reúne tus cosas y vete, por favor». Las piernas de Charlotte cedieron. Su
Sus ojos se llenaron de lágrimas. Justo cuando creía que su vida daba un giro feliz, todo se derrumbó. Nuevo. Salió de las oficinas encorvada apretando su bolso contra el pecho. La alegría de la mañana había convertida en cenizas. En casa Alice intentó consolarla, pero nada funcionó. Charlotte lloró sin hambre repitiendo mentalmente las palabras del supervisor intentando comprender. Esa noche apenas durmió. Al amanecer sus lágrimas dieron paso a la determinación. No puedo dejarlo pasar, necesito respuestas, se dijo a sí misma. Firmemente. Se vistió rápidamente y regresó a la empresa. En recepción, encontró a la misma empleada que la había recibido el día anterior. La mujer la miró con compasión y luego lanzando una. Mirando a su alrededor se inclinó para susurrarle. Señorita Charlotte, no debería decirle esto, pero mereces saber la verdad. El puesto que te ofrecieron está maldito. Charlotte frunció el ceño. Maldita sea. ¿Qué quieres decir? La voz de la recepcionista tembló ligeramente. Todos los que quienes ocuparon este cargo murieron antes de los 18 años. Esto se ha repetido una y otra vez. Justo ayer el último. El titular falleció repentinamente. Por eso le ofrecieron el puesto tan rápido. Lo están encubriendo, pero nosotros el personal lo sabemos. A Charlotte se le heló la sangre sus dedos. Se agarraron al mostrador. ¿Quieres decir que me ofrecieron un trabajo que mata a quienes lo sostienen? Preguntó la mujer. Él asintió discretamente. Sí, por eso te despidieron. Alguien allá arriba prefería... para evitar otra muerte prematura. Váyase, señorita, abandone este lugar y no vuelva jamás. Este lugar no es seguro. Mientras se alejaba, Charlotte escuchó a 2 guardias de seguridad hablando cerca de la entrada. Estoy muy triste por la señora Débora, dijo uno de ellos negando con la cabeza. Sí, respondió el otro. Era una mujer tan buena. Mujer. No entiendo cómo pudo morir tan misteriosamente mientras dormía. Esa noche Charlotte se quedó paralizada. El corazón le dio un vuelco. Débora. El nombre resonó en su mente. La misma Débora que había traicionado a Edith. La misma mujer que lo había entregado a ese hombre malvado. Sus manos se pusieron húmedas. Lentamente levantó la vista hacia las puertas de cristal y lo vio. Cerca de un lujoso coche negro estaba de pie. El hombre de sus pesadillas. Vestido con un traje impecable, exudaba un aura de fría autoridad. Los empleados lo recibieron con una mezcla de miedo y respeto. Era el dueño de la empresa. La conmoción la devastó. El hombre, el que la atormentaba en sueños, el que la había enterrado viva, dirigía esta empresa. Ella retrocedió sin aliento. Todo se aclaró. Débora, su cómplice, había sido sacrificados a su vez, reemplazados por nuevas víctimas. Así que es verdad, murmuró. Él se alimenta de vidas humanas y se convirtió en su presa. A su alrededor, el mundo rugía. Abrió las puertas y... huyó. Con el corazón latiéndole con fuerza. La empresa, el trabajo, las promesas de riqueza, todo era una trampa. Una máscara que ocultaba la muerte y la oscuridad. Cruzó el umbral de la tienda temblando por completo, como si acabara de escapar de la muerte. Alice, que estaba ordenando la sala, corrió de inmediato. Charlotte. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Preguntó alarmada. Los ojos de Charlotte se llenaron de lágrimas y sollozó. Alice. No vas a creer esto. Esa empresa, la que me prometió un trabajo, es malvada. El hombre que él manda es él el mismo de mis pesadillas. Casi caigo en una trampa. Según la edición. Se desplomó en el sofá con la cara entre las manos. Su voz se quebró entre sollozos. Oye, ¿sabes qué me salvó?
Fue la oración que susurré en silencio pidiéndole a Dios que me protegiera. Ella fue quien me mantuvo con vida, si no habría muerto como ella. Alice se sentó a su lado y la abrazó con ternura. Brazo. Es la misericordia de Dios, Charlotte. Su mano te ha preservado porque Él tiene un dibujo para ti. Sus palabras la desgarraron profundamente. Charlotte rompió a llorar no más. No solo por miedo, sino por vergüenza. Alice, tengo que decirte la verdad, susurró. Durante años he robado. Primero cosas pequeñas, bolsos, carteras, todo lo que podría tomarlo sin que nadie se diera cuenta. Me dije que no era nada que nadie se daría cuenta. Pero mira a dónde me ha llevado esto. Yo misma me he buscado esta maldición. Si no hubiera robado esa bolsa del autobús, nada de esto habría sucedido. Su confesión brotó como un torrente, y Alicia escuchó en silencio, los ojos llenos de lágrimas. Cuando Charlotte finalmente se suicidó, Alicia tomó sus manos y rezó, fervientemente: Padre, gracias por perdonarle la vida a mi hermana. Gracias por revelar las trampas del enemigo. Señor, perdona sus pecados. Borra su pasado y concédele un nuevo comienzo. Que su vida, que hoy sea un testimonio de tu gracia. Charlotte inclinó la cabeza y repitió, Amén. Con voz temblando, una extraña paz invadió su corazón, reemplazando el miedo que tenía. La atormentó durante días. A partir de esa noche, algo cambió en su interior. El irreprimible deseo de volar la había desaparecido. Ya no sentía ningún deseo de tomar lo que no le pertenecía. En cambio, ella aspiraba a una vida de honestidad y sentido. En las semanas siguientes, Charlotte se propuso reconstruir su vida. Solicitó nuevos trabajos, pero esta vez oraba antes de cada decisión. Finalmente recibió una oferta sin condiciones de una empresa de renombre. Oculto. El salario era justo, el trabajo honesto y el ambiente seguro. Se entrega de lleno a sus tareas, agradecida por esta segunda oportunidad. Estos días de volar se convirtió en un recuerdo lejano. En lugar de buscar atajos, aprendió a apreciar el trabajo duro y integridad. Todas las noches se sentaba con Alice a orar y reflexionar sobre el camino que habían recorrido. A menudo ella murmuró, Señor, gracias por salvarme. Gracias por mostrarme tu misericordia. La vida no era de repente perfecta, pero estable, y sobre todo real. Charlotte. Entendí que las verdaderas bendiciones vienen con paz, no con miedo, maldiciones o trampas ocultas. El sonido de esta historia nunca toma lo que pertenece a otros. Esto puede, atrayendo una maldición. Incluso un pequeño robo puede abrir la puerta a desgracias mayores que no se pueden controlar. Escucha los consejos de tus mayores. Ellos perciben peligros que tú no ves. La sabiduría a menudo se encuentra en las advertencias de quienes nos aman, especialmente padres y mayores. No desesperéis cuando los proyectos fracasan. Dios puede tener una mejor manera. A veces una negativa es una protección. Lo que parece una oportunidad perdida puede salvarte de la destrucción. Siempre examina las cosas a fondo antes aceptar un trabajo, un matrimonio o un trato. No toda oportunidad brillante es no necesariamente sincero. La cautela y la oración nos protegen de las trampas ocultas. Manténgase alejado de estas prácticas malas. Siempre son contraproducentes para quienes se entregan a ellas. Atajos a la riqueza a través de ser turbio o deshonesto siempre termina en arrepentimiento y ruina. Gracias por ver. No lo olviden. Dale me gusta, comparte y suscríbete para ver más historias inspiradoras.